Bienvenidos de regreso a esta versión en videoclips de la Cátedra del Pastoreo según Boazán. Les habla el capacitador Michael Rúa Franco, zootecnista, especialista en nutrición animal, experto en ganadería racional y en ganadería orgánica y ecológica. Vamos a abordar en este capítulo 4 lo que denominamos las bases conceptuales del pastoreo racional. Antes de comenzar, les quiero recordar que esta cátedra en versión de videoclips es una versión de acceso totalmente libre, totalmente gratuita. Y esta versión la pueden encontrar ustedes disponible en el canal de YouTube, donde tenemos toda la serie, donde estamos realizando toda la serie completa. Antes de este capítulo 4, desde luego existen los capítulos 3, 2 y 1 y van a existir otros capítulos hasta que hayamos terminado la cátedra, que en total se compone de más de 30 capítulos. Vamos a estar abordando obviamente toda esta temática, pero es importante que ustedes sepan que esto no tiene costo, no se cobra, siendo esta una versión resumida de la versión completa, que sí tiene un costo de suscripción y que la encuentran en la plataforma de capacitaciones de cultura empresarial ganadera, que es la entidad que produce y ofrece esta cátedra en su versión completa. Esa plataforma van a encontrar ustedes la dirección electrónica al final de esta presentación, la dirección web con la cual ustedes pueden ingresar a la plataforma, ampliar información e incluso matricularse si ustedes desean acceder a la versión completa. En esa versión completa usamos un material mucho más gráfico, fotografías, ilustraciones gráficas, tablas e información que nos permite profundizar e ilustrar mucho mejor estas temáticas. Pero como esta es una versión resumida, es una versión corta, para que ustedes puedan conocer también esta información de una forma rápida, dinámica y gratuita, estamos generando estos videoclips que también los pueden encontrar en las páginas web de cultura empresarial ganadera, en las plataformas de redes sociales, especialmente en las páginas de Facebook, y en la plataforma de red social de productores agroecológicos llamada PartnerSec, que es una plataforma reciente que hemos lanzado y que ustedes también allí pueden ver esta versión de la cátedra en videoconferencias. Vamos entonces a desarrollar este tema que se llama las bases conceptuales del pastoreo racional, o lo que Boazán denominó los elementos base del pastoreo racional. ¿Qué creen ustedes que es lo más básico que se debe saber sobre el pastoreo racional establecido por André-Marcel Boazán en los años 50 del siglo XX? Como ustedes lo deben saber, lo deben imaginar y seguramente lo conocen muy bien, les voy a citar un ejemplo muy clásico. Cuando uno va a construir cualquier edificio, una casa, un establo o simplemente un edificio de apartamentos, una oficina, cualquier tipo de construcción. Cuando ustedes están construyendo, obviamente esa construcción no puede ponerse simplemente sobre el suelo. Yo no puedo empezar a construir sobre el suelo. Yo necesito, antes de eso, establecer unos cimientos. Así se le llama en construcción, unos cimientos, unas bases sólidas que le permitan a esa construcción que vamos a hacer mantenerse firme y que cuando haya algún tipo de inconveniente climático o algún tipo de desastre natural, por ejemplo un sismo, un terremoto, un huracán o cualquier tipo de situación similar, esa construcción no se vaya a derrumbar fácilmente como si fuese un castillo de naipes. Para que yo pueda construir un edificio firme, sólido, fuerte, equilibrado,
es necesario establecer unos cimientos, es necesario que yo haga una excavación profunda que retire lo que no sirve y que yo pueda comenzar a poner un material mucho más sólido para sostener toda la edificación. Eso es a lo que Voisin le ha denominado los elementos base en cuanto a lo que serían los conocimientos del pastoreo racional. Esos elementos base es importante entenderlos, es importante saber cuáles son, saber que existen, tenerlos muy claros, porque sobre esos elementos se va a construir todo el edificio del pastoreo racional. Entonces, básicamente, como estamos hablando de conocimiento y no de construir una edificación literalmente, sino de construir conocimiento, de construir tecnología, de construir proyectos de mejor manejo de los recursos de los que disponemos en las ganaderías, entonces se trata de un lenguaje, no se trata de nada físico, sino de lenguaje. Es importante entonces que aprendamos el lenguaje que utilizó André Voisin para darle estructura, esos elementos, toda la conformación a lo que es la tecnología del pastoreo racional. Comencemos por hacer algunas definiciones. Vamos a darle significado a algunas palabras que se utilizan mucho dentro del desarrollo de esta tecnología, obviamente. Una de esas cosas es la palabra pastoreo. ¿Qué es el pastoreo? ¿Cómo lo definió André-Marcel Voisin? Él tenía su propia definición de lo que es el pastoreo. La introdujo y hoy en día es aceptada universalmente. Además, es apoyada por todos aquellos que consideramos que el pastoreo racional es una tecnología eficaz y que estamos trabajando con ella. Y que no solamente es porque lo consideremos, sino porque en la práctica podemos ver sus resultados. André-Marcel Voisin decía que el pastoreo es simplemente, por naturaleza, el encuentro que se da entre la vaca y el pasto. Pastoreo viene de pasto y viene de pastor. El pastor es el oficio de aquella persona que cuida de los animales y que permite o facilita que esos animales se encuentren con su alimento, que es el pasto. Posteriormente, cuando ya Voisin tuvo que, por un infortunio, muere, y viene Luis Carlos Pinheiro Machado de Brasil, que es el heredero natural de todo el conocimiento de André-Marcel Voisin, y quien lo desarrolla y quien lo difunde y quien lo da a conocer mucho más, por lo menos en nuestra comunidad hispana. Pinheiro le agrega algo, lo complementa. Entonces mantiene la base que establece Voisin, una definición tan sencilla como la que establece Voisin, no solamente sencilla, sino lógica, absolutamente racional. La mantiene Pinheiro. Pinheiro dice que el pastoreo es, en efecto, el encuentro entre la vaca y su pasto, pero le agrega una parte muy importante, y es comandada por el humano. Es el encuentro entre la vaca y su pasto comandados por el humano. Quiere decir eso que aquí ya hay una intervención del ser humano especialmente detallada en la definición. La definición de Voisin entonces se queda en la vaca que se encuentra con su pasto. Pinheiro la complementa diciendo que es el encuentro entre la vaca y su pasto comandados o orientados, guiados o conducidos por el pastor, el ser humano. Después, en mi caso, cuando yo empiezo a estudiar todo esto, también yo hago unas apreciaciones y le hago unas leves modificaciones para ampliar el contexto de aplicación de lo que es el pastoreo racional Voisin. Voisin en su momento
experimentó el pastoreo racional con vacunos. Eso era lo que él tenía, vacunos lecheros, y él trabajó con vacunos especialmente. Y donde fue llevado para exponer su trabajo, trabajó con vacunos. Posteriormente llegó Luis Carlos Piñeiro Machado y aplicó la tecnología a vacunos digamos, de otros propósitos, porque Boissin trabajó con ganado lechero. Piñeiro tuvo la oportunidad de trabajar con ganado de leche, ganado de carne, búfalos, pero también tuvo la oportunidad de trabajar el pastoreo racional con otras especies menores, como son las ovejas, las cabras, los cerdos y las aves. En el libro del profesor Luis Carlos Piñeiro Machado, él detalla la aplicación del pastoreo racional Boissin con todas las especies animales, que se permite para trabajarlas en pastoreo. Cuando ya yo recojo toda esta información, yo también hago algunos aportes y complemento la definición de pastoreo. Entonces, hoy en día no hablamos de pastoreo solamente para la vaca que come pasto. Por un lado, entendemos que no solamente se trabaja con vacas, no está hecho exclusivamente para vacunos. Y no porque yo lo haya desarrollado, sino porque ya lo venían desarrollando otros profesionales antes de mí, trabajándolo con otro tipo de especies, y hoy en día nosotros tenemos éxito en la aplicación de la tecnología con diferentes especies. Eso me permite entonces afirmar que el pastoreo racional Boissin no solamente se debe definir como la vaca, sino los animales de pastoreo, animales en general de pastoreo. Pero también desde Boissin mismo, Boissin escribió varios libros donde fue muy específico hablando de la importancia de permitir lo que se llamaría la composición polifítica de la pradera. Quiere decir esto que no solamente vamos a trabajar con pasto. Pasto es un sinónimo de gramínea. La gramínea es una clasificación botánica. Tenemos gramíneas y tenemos leguminosas, tenemos arbustos y tenemos árboles, tenemos arbences y en general toda una gran variedad de especies vegetales que pueden constituir fuente de forraje y alimentación para los animales que pastorean. Entonces, hoy en día no solamente los animales pastorean, también ramonean. Hoy en día no solamente son los vacunos, son todas las especies que pueden tenerse en pastoreo libre, pero obviamente controlado también, y también todas las especies vegetales que ellos pueden usar como forraje o alimento. Entonces tenemos que ya la definición debe ser animales de pastoreo que se encuentran con su alimento, el forraje, en las praderas. Es más o menos una definición más completa que le estamos dando a lo que es hoy en día el pastoreo. Ahora bien, Boissin también se tomó el trabajo de detallar en sus libros lo que debe ser un buen pastoreo. De hecho, Boissin le llama al pastoreo racional el sinónimo de lo que es un buen pastoreo. Un buen pastoreo es cuando el ser humano ejerce un control racional de la oferta forrajera y de los animales para lograr obtener de ambos el mejor resultado posible. Eso es realizar un buen pastoreo, es ejercer un control tal que permita que ese encuentro sea favorable tanto para los animales como para los vegetales. ¿Cómo definir lo que significa ser un buen ganadero? Eso también lo estamos trabajando en la cátedra del pastoreo racional. Acá no vamos a entrar mucho en detalle porque es importante hacer una ilustración completa de lo que debe ser un buen ganadero. Un buen ganadero debe comenzar siendo, primero que todo, un buen pastor. Hay una frase que se ha vuelto muy popular que dice que el ganadero debe ser primero un agricultor. Pero entendiendo holísticamente la naturaleza, el ecosistema, es mucho mejor agricultor aquel que es un buen ganadero. Quiere decir que esto es una relación de doble vía.
Un buen ganadero debe ser un buen agricultor, pero un buen agricultor debería ser también un buen productor pecuario, un buen ganadero. Es importante la interacción entre animales y ecosistema, porque es como se da la relación completa. En la naturaleza no solamente tenemos animales por un lado y vegetales por el otro. Eso lo vinimos a hacer cuando separamos la ganadería de la agricultura. Pero realmente en el medio natural ellos conviven, tanto vegetales como animales. Quiere decir esto que un buen ganadero debe permitir que se dé esa relación para que pueda haber un ciclo de vida natural en cada ecosistema ganadero. Obviamente, un buen ganadero también tiene que tener conocimiento, tiene que tener una buena preparación de lo que es el manejo racional de los recursos de la naturaleza. También debe tener experiencia y también debe tener muy buena gestión y administración, buena capacidad de tomar correctas decisiones. Debe ser alguien que permita que el suelo, la vegetación, los animales convivan y realicen una simbiosis entre todos, que cada uno le aporte al otro lo que necesita y que ese ciclo natural de vida se mantenga perpetuo, infinito. Nosotros hemos fallado como ganaderos cuando nos hemos apartado de ese método natural de los recursos, del ambiente, de los ecosistemas. Entonces, tenemos que redefinir hoy día lo que es ser un buen ganadero. Un buen ganadero no es solamente el que tiene la mejor genética, un buen ganadero no es el que ocupa las portadas de revista, ni el que se gana los campeonatos de exposición de animales. Un buen ganadero es alguien que sabe gestionar los recursos eficazmente para favorecer el animal, el suelo, la vegetación, el ecosistema, el ambiente, los seres humanos, los consumidores, las familias que dependen del campo. Todo esto tiene que ver con ser un buen ganadero y lo tratamos con más profundidad en la versión completa. Entremos entonces a revisar cuáles son los elementos base. No vamos a entrar a detallar cada uno de ellos, no los vamos a explicar, eso lo hacemos en la versión completa. Los invitamos a que ustedes revisen la información en la plataforma web de la Cátedra del Pastoreo Racional y que en lo posible se matriculen para poder recibir la información completa. Pero digamos que es importante simplemente tenerlos en cuenta, que no nos olvidemos que existen estas cosas y que al final son las que componen la tecnología del pastoreo racional, o el manejo racional más bien está delimitado, está estructurado por estas bases, estos cimientos de la tecnología. Lo primero que Voisin tuvo en consideración son las reservas nutricionales de las plantas. Y si me voy a un concepto mucho más completo, Voisin consideró la fisiología de las plantas. Entendamos por fisiología el funcionamiento interno de ese ser vivo, que son las plantas. Como hablamos de fisiología humana, que es todo el funcionamiento interno de nuestros órganos, células, tejidos, organismo, también las plantas, que son seres vivos, tienen órganos, tienen células, tienen tejidos. Todo eso, el funcionamiento de cada parte que compone la planta es lo que se llama fisiología. Voisin consideró la fisiología de la planta y ponderó altamente el concepto de reservas nutricionales en el sistema radicular. Lo menciona en su primera ley universal del pastoreo racional. Es clave permitirle a las plantas acumular reservas nutricionales en el rebrote. Esto lo consideró Voisin, y realmente muchos otros métodos, hasta ese momento nadie los estaba considerando. Después de eso, muchos todavía no lo siguen considerando. Consideran la planta como un ser vivo que simplemente come,
pero no tiene ninguna relación con los demás componentes del ecosistema ganadero. También hablemos de lo que son las exigencias nutricionales por parte de los animales. Entonces, tenemos que la planta requiere nutrientes para poder crecer y desarrollar y producir biomasa, pero los animales también requieren nutrientes para poder crecer y desarrollarse musculosamente, digamos en el caso del ganado de carne, o para producir leche, que es producida por el tejido mamario, por la glándula mamaria, y todo esto tiene que ver con nutrientes. Ese flujo de los nutrientes y de la energía pasando de un ser vivo al otro es lo que finalmente compone toda la estructura del manejo racional de los animales y las praderas. Pero también tiene que haber un buen manejo del suelo, de los recursos como el agua, el ser humano, etc. Acá solamente vamos entrando a cosas elementales. Es clave tener entonces en consideración la fisiología de la planta y respetar su funcionamiento. Cuando nosotros empezamos a respetar el funcionamiento de la planta, a entender cómo funciona, cómo sus células trabajan, cómo trabaja la savia, que es el equivalente a la sangre en el ser humano, en la planta es la savia que se mueve por el sistema que se llama xilema y floema, y en el ser humano se llama arterias y venas. En las plantas se llama xilema y floema, y lo que corre por el xilema y floema, lo que circula es la savia, que viene a ser como la sangre. Esa savia tiene una composición, tiene una forma también de formarse, tiene que haber agua, tiene que haber nutrientes, y todo eso, todo ese funcionamiento fisiológico de la planta tiene que ser respetado. Entonces ahí surge también un manejo de tiempos de reposo, que lo vamos a ver más adelante. Exigencias nutricionales de los animales en comparación con la oferta de las plantas para poder satisfacerlas. Que la planta se satisfaga, pero el animal también se satisfaga. Y que finalmente el animal es el que le va a devolver parte de la nutrición a través de los depósitos en estiércol y orina al suelo. El suelo los va a transformar a través de todos los microorganismos, o no necesariamente micro, pero de todos los organismos vivos que habitan en el suelo, los va a recomponer y los va a convertir en nutrientes para las plantas. Entonces tenemos un sistema de reservas, tenemos unas exigencias nutricionales, tenemos una compensación entre las dos partes, animales y plantas. Tiene que haber también otra parte u otro elemento base del manejo racional, tiene que ver con el acople y desacople de parcelas. Eso lo explicamos también mucho más detalladamente en la versión completa. Ese acople y desacople de parcelas tiene que ver con la forma como fluctúa la producción de forrajes durante un año en los diferentes ecosistemas. Tenemos múltiples ecosistemas en el mundo, tenemos diferentes maneras de intervenir el clima sobre los ecosistemas. Entonces hay ecosistemas áridos, hay ecosistemas semiáridos, hay ecosistemas húmedos, hay ecosistemas secos, hay ecosistemas tropicales, hay ecosistemas estacionales y así sucesivamente. Hay un montón de diferentes influencias e interacciones entre el clima y los ecosistemas. Y cada uno de ellos debe tener un manejo acorde a sus especificidades, a sus características propias. Esa influencia del clima sobre la producción de vegetación en los diferentes ecosistemas hace que, de acuerdo a cómo fluctúan las estaciones climáticas, también fluctúa la oferta de forraje o la producción vegetal, y hay cierta necesidad de que aprendamos a acoplar ciertas parcelas al manejo en ciertas temporadas y desacoplarlas en otras temporadas. Voy a poner un ejemplo clásico. Nosotros en las temporadas lluviosas, en el trópico, por ejemplo, abunda la vegetación. Pero al abundar la vegetación y sostener una misma carga animal, entonces tenemos un excedente de producción forrajera.
Ese excedente es un sector del terreno en donde tengo parcelas establecidas, pero que no las voy a poder usar porque estoy produciendo excedente. Y ni porque yo obligue a los animales a comer más van a lograr comerse todo. Al haber un excedente de parcelas sin comer, sin ser pastoreadas, las tengo que desacoplar de la rotación temporalmente. Pero en otro momento del año, puede ser que en un momento de sequía, por ejemplo, la oferta de forraje se torne escasa e insuficiente para el mismo grupo de animales. Yo tengo una carga constante durante el año, pero la producción de forraje varía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en la época seca, al tener un déficit de forraje, yo puedo utilizar las parcelas que desacoplé y las tengo que volver a acoplar a la rotación para esa temporada. Y ese juego es el que se llama un acople y desacople. Todo eso lo vamos a ver con mucha profundidad en el desarrollo de la cátedra, pero en la versión completa. Acá solamente estamos hablando del resumen. El otro concepto es el concepto de pasticultor. El ganadero, el buen ganadero, tiene que ser un buen pasticultor. No solamente ganadero, es que a veces queremos solamente dedicarnos al animal. No, es que a mí lo que me gustan son las vacas, o a mí me gustan son las ovejas, a mí me gustan las gallinas. A cada uno le gusta una especie animal, pero como que le tenemos miedo al suelo y a la pastura, como que simplemente damos por hecho que eso se produce por naturaleza y que yo lo voy a usar con los animales. Pero realmente tenemos que aprender a ser cultivadores de pastos y forrajes. Y a eso es a lo que le llamamos el pasticultor. Lo vamos a explicar con más detalle en la versión completa. El otro elemento base es lo que se llama en el pastoreo racional el arte de saber saltar, que tiene que ver tiene una relación directa con el acople y desacople de parcelas. Pero más que todo tiene que ver con saber a qué potrero o parcela o piquete o aparto o como le llaman en su país, a qué división o fracción de pastoreo tengo que llevar los animales día a día. ¿Cuál es el mejor potrero para hoy? La mejor parcela o la mejor pradera para el día de hoy. Mañana es otro día, mañana tendré que buscar la de mañana. Pasado mañana buscaré la de pasado mañana. Cada día hay una parcela que ofrece la mejor calidad y cantidad de alimento para los animales. Aprender a identificar eso y entender que no siempre la parcela que está justo al lado es la que tiene la mejor oferta, sino que puede ser que una o dos parcelas más adelante sea la parcela que está en su mejor nivel, en su mejor punto de cosecha. Allá tengo que llevar a los animales. Por eso es clave entender que el buen pastoreo y el pastoreo en sí mismo debe ser definido como una acción que comanda el ser humano, no la vaca. ¿Sí? Y que en ese comando del ser humano no puedo ser axiomático, no puedo simplemente decir, mañana le toca allí, simplemente le quito la cerca y que pasen a la que sigue. Eso no se va a dar en el pastoreo racional, porque para que sea racional, yo tengo que entender que cada día hay una parcela diferente y que no siempre va a ser la del lado, que está en su mejor punto y que allá tengo que llevar los animales. Entonces, ese salto que doy hacia adelante o hacia atrás, porque si yo salto hacia adelante quiere decir que en algún momento me tengo que regresar hacia atrás para poder conseguir que los animales lleguen día a día a la mejor oferta de forraje en cuanto a calidad y cantidad. Eso es saber saltar. Y en ese arte de saber saltar vamos conduciendo a los animales. Es parte de los elementos base. Lo detallamos mucho más en la versión completa. Y tenemos otro concepto que es el de mala hierba. En el pastoreo racional Bazán desaparece. En el pastoreo racional propuesto por Bazán ya no hablamos de malas hierbas. Hablamos de arbences y hablamos de vegetación. Toda la vegetación es útil
toda la vegetación cumple una función, incluso las malas hierbas. Entonces, acá redefinimos el concepto de mala hierba, el concepto de maleza, lo redefinimos. Y lo que hacemos en este caso es simplemente hacer una especificación de que la mala hierba es aquella que causa un mal, que hace un daño. Mal, si hace un mal, un daño, quiere decir que es maleza. Pero si no hace un daño, sino que está contribuyendo positivamente de alguna manera, entonces en ese caso no la podemos considerar mala hierba. Por eso es que en el pastoreo racional desaparecen muchas de las malas hierbas a las que nos han acostumbrado a entender como maleza y empezamos a darles un valor animal, así lo llamamos también en el pastoreo racional. Entonces cambia el concepto. Después viene lo que se llama el desnate o despunte, que básicamente es hacer comer a los animales la parte superior de la pradera, por lo menos un 30% de la planta en la parte más alta. Eso es un desnate o despunte. Y viene también el concepto de repaso, que es con otro grupo de animales distinto, hago que coman en donde ya hubo un despunte o desnate. Si ya se llevaron la parte más alta de la planta, todo el resto también lo puedo aprovechar y lo debo aprovechar como alimento de los animales, pero no con el mismo grupo de animales. Entonces el segundo grupo de animales que come donde ya otro grupo comió es el que está haciendo un repaso del pastoreo. Esto aparece con Boazán, esto no se hacía antes. Entonces es un elemento base del manejo del pastoreo racional. Después viene lo que se llama una defoliación progresiva, que básicamente es entender que el ganado no entra y se come todo de una vez, sino que va haciendo literalmente, como las palabras lo dicen, una defoliación progresiva. Se va llevando las hojas poco a poco y en la medida que va retirando las hojas va quedando el tallo y después empieza a comer el tallo. Ese consumo progresivo debe ocurrir en el menor tiempo posible. Entonces, todo esto empieza a darme ideas de que debo ajustar cargas animales, tiempos de pastoreo, tiempos de reposo de las pasturas, etcétera, que al final se va a convertir en lo que son las leyes universales del pastoreo racional. Después viene lo que se llama el reposo. Las praderas, los vegetales necesitan tener un tiempo de reposo después de que han sido utilizadas, después de que han sido pastoreadas. Cuando yo le permito a los animales entrar a una parcela, el pisoteo, cuando se acuestan en ellas, y esa defoliación progresiva es, digamos, un efecto de poda, un efecto de consumo, de cosecha. Después de que eso ocurre, es necesario que las praderas entren en un reposo ininterrumpido. No lo podemos interrumpir. Y para no interrumpirlo, entonces es necesario que podamos empezar a incorporar conceptos de manejo de la ocupación y el reposo. Entonces fíjense ustedes que aquí aparece lo que se llama el tiempo de reposo de las praderas y el tiempo de ocupación de las parcelas. Esto se constituye en una base de manejo racional de André Boazán. Después entonces viene lo que es el tiempo de permanencia. Entonces muchas personas preguntan, ¿cuánto tiempo debe permanecer el ganado sobre la parcela realizando su pastoreo? Entonces a eso le vamos a llamar la permanencia. La permanencia tiene una relación directa con la ocupación. La ocupación es cuando los animales ingresan a una parcela. La permanencia es el tiempo que duran dentro de esa parcela. Entonces, el tiempo de permanencia y ocupación tiene una relación directa y directamente proporcional. Pero la permanencia debe ser mínima en pastoreo racional, mientras que el reposo debe ser largo, lo suficiente como para que las plantas se recuperen de nuevo, completamente, sin ninguna interferencia de los animales. Después de que haya sido cosechada, necesita haber un tiempo de consumo en el cual se den todos los procesos del pastoreo, pero
una ocupación o una permanencia corta y un reposo suficiente como para que la planta se pueda recuperar completamente. También tenemos que hacer una diferenciación entre los conceptos de carga animal y carga instantánea. Esto lo vamos a resolver con amplio detalle dentro de la cátedra completa, pero es importante que entendamos que no es lo mismo hablar de carga animal que de carga instantánea. La carga animal es una carga global. Yo obtengo la carga animal dividiendo, literalmente hago una división de dos cifras. La primera cifra es la cantidad de animales que tengo pastoreando en un área específica. Esa es la primera cifra, la cantidad de animales. La segunda cifra es la extensión en hectáreas en donde esos animales pastorean. Si yo divido la cantidad de animales entre la cantidad de hectáreas, voy a tener un número de animales por hectárea. Eso es lo que se llama la carga animal. Después viene lo que se llama la carga instantánea. La carga instantánea es más difícil de definir si no es ilustrativamente, pero básicamente se refiere a la carga de un día de ocupación, estableciendo un estándar de animales por hectárea. Entonces ya no estamos hablando de la carga global dividiendo cantidad de animales sobre hectáreas, sino que estamos hablando de cantidad de animales que ocupan una parcela, y la parcela puede tener cualquier medida. No todos los proyectos son iguales, por lo tanto todas las parcelas son diferentes de tamaño. Entonces, si yo por ejemplo tengo 10 cabezas en 1000 metros cuadrados, no es lo mismo que tener 50 cabezas en los mismos 1000 metros cuadrados. Ahí tiene un efecto de pastoreo distinto. Si eso lo llevo a hectáreas, me va a dar una cifra mucho más elevada, que no es la que al final es real, sino que simplemente es una medida de comparación entre lo que carga una hectárea en un manejo u otro manejo. Es complejo definirlo de esta manera, por eso es importante que lo podamos dejar para un momento posterior y lo podamos explicar con más detalle. Pero es importante entender que también hace parte de los elementos base el manejo de la carga animal y de la carga instantánea. Son técnicas muy importantes para poder hacer un manejo más correcto de los recursos. Tenemos también lo que es como componente de los elementos base la desmalezadora biológica. La desmalezadora biológica es un concepto que aparece con Piñeiro Machado, donde nos hablan sobre el uso de animales para hacer una, entre comillas, limpieza del área de pastoreo. Como tenemos el concepto de que hay plantas que no son buenas, sino malas, o que no las quiero, no las deseo tener en mi pradera, por alguna razón, esas plantas, de pronto un animal de alta producción no las va a consumir, y si las consume se va a ver afectada su producción. Pero tenemos otros animales con menores requerimientos nutricionales y que no se afectan en su productividad si los presionamos un poco para que coman la vegetación que hay sobre ese determinado sitio de pastoreo. Entonces, a ese animal que consume toda clase de vegetación con un poquito de presión de pastoreo, le vamos a llamar una desmalezadora biológica. Normalmente, repito, no se utilizan animales de producción, se utilizan animales, por ejemplo, de descarte, o vacas viejas, o sí pueden ser animales de producción, pero que no sean lecheros, por ejemplo, que se resienten tan fácilmente. Todo depende de cada circunstancia y de cada ecosistema. Después tenemos lo que se llama la presión del pastoreo, que básicamente es el uso de la cerca móvil para hacer u obligar a los animales a que hagan un pastoreo más profundo. Esto tiene una relación también con intensidad de pastoreo. La presión la ejercemos nosotros con el manejo de la cerca. Nosotros presionamos a los animales a que consuman una vegetación. La intensidad de pastoreo la hace el animal.
en la medida que hay mayor número de animales sobre una superficie más pequeña, hay mayor intensidad y al mismo tiempo hay una mayor densidad que tiene que ver con la cantidad de animales. Una cosa es la cantidad de animales, otra cosa es el efecto que esa cantidad de animales ejerce sobre la pradera y otra cosa es la presión que nosotros ejercemos sobre los animales. Esos tres conceptos es importante tenerlos claros, es importante saber que existen, que hay presión de pastoreo que es diferente de intensidad de pastoreo y que es diferente de densidad de pastoreo. Después también Voisin introduce lo que se llama la unidad de ganado mayor, es una forma de estandarizar la carga animal en términos de kilos por hectárea. La unidad de ganado mayor está estandarizada en 500 kilos por hectárea. Quiere decir eso que un animal adulto de 500 kilos equivale a una UGM por hectárea, pero los animales de menor tamaño y peso van a tener otro tipo de clasificación, digamos siguen siendo unidades de ganado mayor, pero ya no van a ser una unidad de ganado mayor. Supongamos, si pesan menos, van a ser .x unidades de ganado mayor por hectárea. O si pesan más de 500 kilos, van a ser 1.x unidades de... Perdón, al revés. Mientras más peso, menor es la unidad de ganado mayor. Mientras menor peso, mayor unidades de ganado mayor. Entonces es importante, por eso, tener un estándar. El estándar es unidad de ganado mayor, animales de 500 kilos, o más bien, que animales, la correspondencia de peso sobre hectáreas, 500 kilos pastoreando una hectárea. Esos 500 kilos entonces se pueden componer por una sola cabeza o pueden ser, por ejemplo, 10 ovejas de 50 kilos. 10 ovejas de 50 kilos hacen una unidad de ganado mayor. 2 terneros de 250 kilos hacen una unidad de ganado mayor. Una vaca de 500 kilos hace una unidad de ganado mayor. Un toro de 750 kilos hace 1.25 unidades de ganado mayor y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que tener en consideración para que podamos entender cómo funciona. Lo introduce Voisin y hasta el día de hoy se está adoptando de forma universal el concepto de unidad de ganado mayor. En nuestros contextos se utiliza más lo que es la unidad animal o unidad de gran ganado o unidad de producción. Estos son conceptos que no tienen la misma equivalencia en peso, para que no nos equivoquemos. Una UGG, que es una unidad de gran ganado, pesa 450 kilos, no 500. Entonces hay una diferencia entre unidad de ganado mayor y unidad de gran ganado. Una unidad animal puede tener cualquier peso, porque una unidad animal es cualquier cabeza, de cualquier peso. Entonces es importante por eso tener un estándar, y el estándar es el de unidad de ganado mayor. También tenemos el concepto de biocenosis. La biocenosis, como su nombre lo está indicando, bio es vida y cenosis es actividad, interacción con el medio. Es el rol que cumple una especie viva en el ecosistema en el que pertenece. La biocenosis está muy ligada a lo que es la vida de los seres vivos, valga la redundancia, de los ecosistemas pecuarios, en este caso de los ecosistemas ganaderos donde hacemos pastoreo racional. Después viene, como parte de desarrollo de la biocenosis, lo que se conoce como fitocenosis. También está la zoocenosis y la microbiocenosis. Fitocenosis son las plantas y su rol en el ecosistema. La zoocenosis son todos los animales, no solamente los de producción, sino toda la fauna que tenemos en un ecosistema ganadero. Y tenemos la microbiocenosis, que son los microbios, los organismos microscópicos que están en el suelo principalmente y que también cumplen un rol en ese ecosistema. Entonces fíjense que biocenosis es una palabra más compleja, que se descompone en la vegetación, los animales y los organismos vivos de tamaño microscópico que habitan en el suelo. También hablamos de plantas indicadoras, aquellas plantas que por alguna circunstancia, por ejemplo, el pH del suelo
Si el pH es ácido, entonces aparece cierto tipo de vegetación. Si el pH es básico, aparece otro tipo de vegetación diferente. Y todo eso al final hace lo que me va permitiendo a mí tener el concepto de plantas indicadoras. Son ellas las que me van mostrando eso que está pasando. Si yo ya sé que esa vegetación aparece cuando el pH se pone ácido, entonces ¿qué me está indicando esa vegetación? Que el pH del suelo es ácido. Si yo ya sé que ese otro tipo de vegetación aparece cuando el pH es básico, entonces ahí hablamos de que esa planta me está indicando que el suelo tiene un pH básico, y así sucesivamente. Tenemos diferentes formas de cómo las plantas se convierten en indicadores de alguna situación en el contexto en el que están desarrollándose. También tenemos lo que se llama la bosta o majada. Estos son conceptos que se utilizan en muchas partes. No necesariamente son específicos del pastoreo racional, pero se usan mucho en el lenguaje del pastoreo racional. El bosteo. ¿Qué es el bosteo? Es la acción del animal ejerciendo abonamiento sobre el suelo a través del estiércol, o bosta, o majada. Entonces se puede llamar bosteo o majadeo. Son los términos más usados, a pesar de que simplemente puede ser entendido como un reciclaje del estiércol o de los nutrientes en el estiércol para el suelo y la vegetación. Tenemos también el concepto de agroquímicos y agrotóxicos. Agro, que significa cultivo del suelo. Químicos, que son los químicos de síntesis producidos en laboratorio. Tóxicos, aquellos que son tóxicos para la vida del suelo o incluso para el ser humano. Entonces, el uso de agroquímicos y agrotóxicos es algo de lo que se habla mucho en el pastoreo racional, o más bien del no uso de ellos, porque realmente se anulan en la medida de las posibilidades de forma completa y no se usan nunca más. Eso quiere decir que químicos como los fertilizantes y tóxicos como los venenos desaparecen del manejo del pastoreo racional, pero los utilizamos, estos términos los utilizamos para definir la importancia de no usarlos, o por qué no usarlos, o cuándo no usarlos, o cuándo sí usarlos, porque puede ser que eventualmente haya que usarlos, pero ¿cómo hacerlo? Todo eso tiene que ver con los elementos base del pastoreo racional. El pastor es aquella persona que comanda el pastoreo. La división de potreros, piquetes, parcelas. Cada país tiene una forma distinta de llamar al fraccionamiento del terreno donde vamos a cultivar praderas y vamos a poner animales. Entonces, en muchos países se habla de potrero, en muchos otros países se habla de parcelas, en algunos países se habla de piquetes, como en Brasil, en otros países se habla de apartos, como en Centroamérica, y así básicamente van cambiando las denominaciones, pero finalmente estamos hablando de la fracción en donde va a comer el ganado hoy. Eso tiene que ver con división o fraccionamiento, y es el elemento más práctico del pastoreo racional. Con la división es que logramos que se dé el pastoreo racional. También aparecen conceptos como el sistema o red viario o viaria, porque puede ser sistema viario o red viaria, que básicamente son los callejones o caminos por donde circulan los animales, pero que ese debe ser un concepto mejor entendido. En realidad son potreros, pero son potreros que tienen una configuración de callejón. Se usan para trasladar animales, pero eventualmente deben ser cosechados como potrero. Si el callejón en algún momento se deteriora y se vuelve lodo, quiere decir que hay fallas en el diseño del sistema viario. Hay fallas serias de arquitectura en el momento en que se estaba planificando el proyecto y se diseñó el proyecto. Es clave entender que los callejones o caminos parecen fáciles de hacer, pero tienen una ciencia a la que hay que atender, y aparece también dentro de los elementos base del pastoreo racional. También está el sistema hidráulico o red hidráulica, que básicamente es el acueducto a través del cual hacemos llegar el agua de bebida para los animales, desde la fuente o cisterna donde la tengo almacenada hasta los bebederos donde ellos la consumen. Y después tenemos que lo más usado dentro del concepto de manejo racional del pastoreo, pues es la palabra racional,
que tiene que ver con el uso de la razón, pero también tiene que ver con la ración de forraje que ofrecemos a diario a los animales. Estos son los elementos base y básicamente con eso estamos terminando esta versión resumida de la cátedra del pastoreo según Bazán, videoclip número 4. Quiero concluir con estas frases. Básicamente debemos entender al animal para poder actuar racionalmente con su manejo. No solamente podemos hablar de un manejo racional si nos orientamos al animal, también tenemos que pensar en el suelo y su relación con la planta y su relación con el animal y el animal con relación al suelo y la planta, pero también la fauna que acompaña ese ecosistema, la otra vegetación que son los árboles, el clima y todo lo que compone el ecosistema. Es importante saberlo manejar racionalmente, es decir, entendiendo cómo el animal siente y percibe su entorno, su contexto, cómo interactúa con todo su entorno y con todo lo que hay en ese entorno, y cómo podemos nosotros hacer que todo eso funcione a favor de la vida del animal, de su confort, de su bienestar, de su calidad de vida, para que él pueda traducir eso en una productividad a favor del ganadero. Y finalmente tenemos que entender que el principal insumo o materia prima del manejo racional es el uso de la razón. El animal tiene un sistema de pensamiento basado en la intuición. Él toma decisiones basado en lo que intuye, pero no hace una elaboración de ideas, no hace un análisis, diagnóstico, evaluación, alternativas y elegir la mejor opción. Eso no lo hace el animal, eso lo tiene que hacer el ser humano. Por eso el principal insumo tiene que ser la razón humana, la forma como pensamos, evaluamos y decidimos. Eso es lo que tiene que incorporar el ser humano, y por eso se le llama manejo racional o pastoreo racional. El apellido Bazán simplemente es por el apellido del fundador. Entonces hablamos de pastoreo racional Bazán, donde el principal insumo o materia prima debe ser el manejo racional. Antes que pensar en el uso del tractor, de los arados, de las enmiendas minerales, de los fertilizantes, de los venenos, de las semillas, antes de pensar en todos los insumos, maquinaria y equipos, tenemos que utilizar el cerebro. Cuando ya hayamos agotado todas las instancias de manejo de los recursos naturales y veamos que definitivamente es necesario acudir a alguna herramienta o algún insumo adicional, lo hacemos, pero lo hacemos inteligentemente, no sin antes haber agotado las instancias del manejo natural, que es el manejo racional. Con esto terminamos. Quiero simplemente concluir que este capítulo tiene un contexto. Ese contexto dice así: a partir de la primera década del siglo XXI, con la publicación de varios libros sobre la metodología del pastoreo racional, propuesta a mitad del siglo XX por André-Marcel Bazán, y muy especialmente el libro de Luis Carlos Pinheiro Machado de Brasil, profesor universitario en pregrado y posgrado, usuario del método en su propia ganadería en Tacuara, Porto Alegre y Río Grande del Sur, y máximo exponente actual de esta propuesta en el mundo, lo postuló a través de su libro bajo la expresión Pastoreo Racional Bazán, PRB, como la tecnología agroecológica para el tercer milenio. Ustedes pueden aprender todo lo básico necesario sobre pastoreo racional Bazán, en especial de los fundamentos establecidos por Bazán y Pinheiro, estudiando este capítulo número 4 de la cátedra del pastoreo racional. Estoy haciendo alusión al capítulo completo que está en la versión que sí requiere hacer una matrícula con costo. Ese costo realmente es muy accesible. Antes de negarse la oportunidad de realizar su matrícula en la cátedra, no se niegue esa oportunidad de conocer la información y de mirar el costo. De verdad que usted puede ver que es un costo muy accesible y que al final usted va a poder obtener una información bastante más completa de lo que le he ofrecido en esta versión resumida. Nada más para que se dé una idea, la videoconferencia completa está subdividida en dos partes.
En la primera parte hablamos 2 horas 35 minutos explicando la primera parte de los elementos base. Y en la segunda parte hablamos 1 hora y 15 minutos de la segunda serie de componentes o elementos base del manejo racional establecido por André Bazin. En total, estamos hablando de 3 horas 40 minutos de capacitación solamente de este capítulo que tiene que ver con las bases conceptuales del pastoreo racional, en este capítulo 4 llamado Introducción al pastoreo racional según Bazin. Esto simplemente para dejarles la invitación a que participen en esa versión completa. Anímense a tomar la cátedra completa con matrícula de acceso pago, que es bastante accesible, repito, y que pueden obtener una información bastante más completa y sobre todo mucho más ilustrada, mejor explicada, con más profundidad, con más detalle, para que lo puedan llevar a la práctica exitosamente en sus ganaderías. Con eso terminamos este capítulo 4. Los espero cordialmente, desde ya les hago la invitación y los espero en el videoclip número 5, que lo vamos a emitir en la siguiente sección, y que el tema, cada vez nos vamos a ir adentrando más hacia temas más minuciosos, más completos. El que vamos a ver en el videoclip número 5 es el resumen de lo que sería la consideración de la anatomía y la fisiología de los vegetales como parte de lo que es todo lo que compone esta cátedra. Para poder ir entendiendo también lo que les decía en algún momento de este videoclip número 4, entender cómo la planta funciona. Esa fisiología es clave. Es el primer elemento que consideró André-Marcel Bazin antes de poder modificar su manejo. Había que entender cómo las plantas funcionaban para poderlas manejar mejor. Y es lo que queremos lograr en el videoclip número 5. Así que desde ya la invitación y los espero en ese videoclip, en la próxima transmisión en vivo de la Cátedra del Pastoreo según Bazin. Les acompañó durante estos 56 minutos Michael Rúa Franco, capacitador de la Cátedra del Pastoreo según Bazin, zootecnista, especialista en nutrición y experto en ganadería racional y en producción ecológica y orgánica de origen animal y vegetal. Gracias por haber estado con nosotros en este videoclip número 5. Para terminar les dejo la URL o dirección electrónica de la plataforma de capacitaciones virtuales de cultura empresarial ganadera, donde ustedes van a poder encontrar información detallada sobre la Cátedra del Pastoreo Racional Bazin. Visiten esta plataforma, ingresen a las secciones de ampliar información, revisen todos los componentes de lo que es el currículum o parrilla de contenidos de la cátedra, revisen también las respuestas a preguntas frecuentes que allí tenemos y también revisen la información de matrículas y costos, que vuelvo y digo son bastante accesibles. Nos vemos entonces en la próxima transmisión del capítulo número 5. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga.